Buenas tardes a todos. Bueno, como ha comentado Borja, me toca contar lo que hemos hecho un poco desde la parte pública, Gobierno Vasco, SPRI, en todo esto. O sea, cómo hemos contribuido de alguna forma a que este índice pues esté en la posición en la que está. Yo diría primero que contribuir directamente, pues poco. Siempre decimos, y es verdad que la riqueza, la innovación y todo lo crean los empresarios y las empresas, lo cual no quita para que haya un papel muy importante de la parte pública en crear espacios, crear entornos, infraestructuras y en alguna forma en crear esa especie de ecosistema en el que se puedan potenciar todo este tipo de actividades. Quizá ha ayudado, a diferencia de otros sitios, el componente altamente industrial que tenemos. Componente industrial que hace muchos años estaba vinculado con sectores muy pesados, siderurgia, naval, bienes de equipo, etcétera, y que poco a poco y a raíz de las crisis que hemos sufrido, pues se ha ido diversificando hacia actividades de mayor valor añadido, lo cual ha hecho pues que nos hayamos tenido que poner todos un poco las pilas, migrar hacia otro tipo de sectores o hacia esos sectores, pero como mayor valor añadido, y además poco a poco en el tiempo ir incorporando unos diferenciales para poder competir con otras economías, otros países que desde luego sí iban avanzando. Con lo cual yo creo que una de las claves es que ante la necesidad virtud. O sea, hemos pasado épocas malas y por suerte pues ha habido mucho dinamismo y hemos salido adelante. Bueno, después de esta breve introducción, lo que voy a hacer es un repaso muy rápido, porque si no nos podemos tirar aquí todo el día o 4 días, sobre lo que hemos hecho en los últimos 30 años en 3 ámbitos, en I+D, tecnología, en la I pequeña, innovación no tecnológica. Aquí seguimos diferenciando todavía la I pequeña de la I+D, y luego también otro ámbito que creemos muy importante, que es el ámbito de las TICs, para acabar con unas conclusiones. Aquí que entendemos, primero por aclarar un poquito lo que hemos dicho antes de la I+D+I, nosotros aquí entendemos, por lo menos para diferenciar efectos de las actuaciones que tenemos, la I+D la entendemos como innovación tecnológica, que puede ser de producto, de proceso, etcétera. Y la innovación, la I pequeña, la innovación no tecnológica, la vinculamos más a otros aspectos intangibles de la empresa. Gestión, marketing, modelos de negocio, organización, etcétera. Por supuesto que normalmente van unidas una y la otra. También es verdad que puede haber procesos innovadores desde esa concepción que no precisen la parte tecnológica, pero bueno, no es una discusión que no nos va a llevar a ningún sitio, con lo cual nosotros sí diferenciamos porque es más claro a efectos de ver el tipo de proyectos que se nos presentan y hacer diferentes actuaciones por colectivos de empresas, es decir, como he dicho, puede haber empresas muy innovadoras en ciertos ámbitos, pero que tecnológicamente no estén avanzadas y están en ese nicho, pues en punta de lanza o en vanguardia. Bien, empiezo entonces con la presentación. Bueno, primero, no sé si se verá muy bien, pero bueno, el objetivo no es que se vea todo, porque os voy a pegar un repaso muy rápido a todo esto que estáis viendo en la pantalla. Aquí, ¿qué es lo que quiero reflejar? Bueno, primero, que toda esta historia empezó en el año 80, en los años 80, hace ya más de 30 años. ¿En qué nos basamos para hacer todos los planes de política industrial de todo? Bueno, primero, por supuesto, siempre hemos mirado hacia las políticas, tendencias, estrategias, etcétera, que se marcaban desde Europa, empezando con la creación de los Business Innovation Centers, con los sucesivos programas marco que ha habido a la I+D, con la RIS Plus, etcétera, y actualmente, por supuesto, con Europa 2020, Horizon 2020, etcétera, y todo lo que está ahora marcando la estrategia para los siguientes años. ¿Cómo lo hemos hecho eso? Voy a hablar en todo momento en clave de política industrial y sobre todo en tecnología, innovación y social información. O sea, no voy a hablar nada de promoción, de infraestructuras, de internacionalización, etcétera. Pues ¿qué hemos hecho? Desde el año 81 había ya, a ver si os puedo ir marcando con esto. Toda esta barra de aquí arriba son los sucesivos planes o marcos de política industrial que ha habido. Desde el año 91, que fue los primeros marcos generales de política industrial, los 10 primeros años, logran planes cuatrienales y hasta acabar con el que estamos actualmente, que es la estrategia 4I, que incluye 4 planes de industrialización, inversión, innovación e internacionalización. Por supuesto, por supuesto no, porque lo hicimos. Ya en el año 2000 teníamos incluso un plan estratégico 2015
que por supuesto no se habrá cumplido en gran medida porque nos pilló la crisis en medio y ha alterado todo lo que estaba previsto, con una política de clústeres desde el año 90, que sigue en la actualidad, y con una serie de actuaciones, y me voy ahora a la parte de... Bueno, me empiezo por aquí. Este bloque de aquí es en el ámbito, en el ámbito de la sociedad de la información, que empezamos en torno al año 2001, con otra parte de innovación no tecnológica, que luego le digo más adelante, era para no llenar el cuadro, y toda esta parte de aquí abajo, desde el año 80, son las actuaciones que se han hecho en el ámbito de la I+D, de lo que hemos hablado antes, que es la innovación tecnológica, por decirlo así. Empezamos, bueno, ahora voy a entrar un poco más en detalle, primero, intentando crear algo que pudiera dar servicio a las empresas, hasta el final ir conformando un entramado, que luego veréis también una foto mucho más pequeña que esta, donde se va a ver mucho menos, porque existen muchos agentes, y pasando, por supuesto, con los sucesivos planes de tecnología, de ciencia, tecnología, innovación, etcétera, hasta el que está actualmente en vigor, el del 2015, luego os cuento lo que estamos pensando ahora, y, por supuesto, sin olvidar estrategias de diversificación en el ámbito de las biociencias, nanociencias, energía, fabricación avanzada, etcétera. Y también hemos puesto aquí, que no depende de nosotros, pero que es tan importante, uno de los índices, uno de los componentes, el índice Altran, desde luego está relacionado con eso, son los programas de política científica y, por supuesto, los planes universitarios en el ámbito de esta política científica. Bien. Esto compone el marco en el que hemos desarrollado todas nuestras actividades en los últimos 30 y tantos años. Bien, empezando con tecnología. La parte de arriba es similar, ¿eh? La parte de arriba no varía. Como os decía, se empezó en el año 80 con el apoyo a las unidades de I+D de las empresas. ¿Qué quiere decir? Pues que en aquella época prácticamente no había I+D. Me parece que el parámetro no me acuerdo ahora, pero no sé si era el 0,003, o sea, prácticamente inexistente. Y entonces lo que había que hacer era primero intentar generar algo de demanda, es decir, que las empresas empezaran por eso. ¿Cómo se hace al principio? Pues apoyando económicamente desde la administración ese tipo de pequeñas unidades que se iban creando. A su vez, se fueron creando también los embriones, en aquella época, de lo que es ahora la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, en términos de centros tecnológicos, corporaciones tecnológicas, alianzas, etcétera, que luego entro un poco más en detalle. Y, además, se empezó ya con los planes, esto digamos que fue los primeros 10 años, que fue crear esa incubación, ese caldo de cultivo donde luego se podía desarrollar los proyectos en el ámbito empresarial. Y bueno, ya se empezó con los planes de política científica, ahí no voy a entrar, pero ya en el año 90, tras estas primeras aproximaciones, ya se empezó con los primeros planes de tecnología, como he dicho antes, con carácter cuatrienal. Aquí ya se empezaron a definir no solo planes que dicen muchas cosas y que luego a ver lo que se hace, sino ya actuaciones concretas dirigidas hacia la parte de la demanda, las empresas, y dirigido también hacia la parte de la oferta, aquellos oferentes de servicios tecnológicos en general, como eran en aquella época los centros tecnológicos. Bien, nosotros en esta época, en este periodo, en estos 33 años, 34, como he dicho, distinguimos tres ámbitos o tres periodos muy diferenciados. Los primeros 16 años, que parece que no es nada, pero es mucho, era la política de oferta. Es decir, crear la necesidad en las empresas de que había que avanzar en términos de I+D para poder competir en mejores condiciones que la competencia. Estamos hablando de una época, en los años 80, en la cual en toda España, y particularmente en Euskadi, pues la crisis fue bestial y la reconversión que se tenía que haber hecho pues 20 años antes llegó tarde. Así estábamos y había que reconstruir todo, pero reconstruir no haciendo lo mismo, sino utilizando la misma base, pero haciendo cosas diferentes. Entonces empezó un sistema de innovación en estado embrionario. Se empezaron con los decretos de tutela de los centros tecnológicos, que de alguna forma instrumentar el apoyo y las actividades que tenían que realizar para dar respuesta a esas peticiones iniciales que empezaban desde las empresas. Lo que implicaba, por supuesto, un desarrollo tecnológico a nivel empresarial, una parte de demanda, la parte de la oferta, y, como he dicho antes, creación, por lo menos, de un embrión de una oferta competitiva que pudiera dar respuesta a las necesidades que tenían las empresas. La segunda etapa, 97-2005, que fueron 8 años, esos dos planes que hubo en medio, ya una vez, hecho que se creaba el embrión de la oferta tecnológica, eso fue en principio. Por supuesto que en 16 años hubo un desarrollo muy importante.
Estos 8 años siguientes fueron de consolidación de esa red vasca de ciencia, tecnología e innovación, que en la siguiente transparencia os enseño cómo está conformada. También se dio impulso a la demanda científico-tecnológica de clústeres y sectores. Como he dicho antes, la política de clústeres empezó en los años 90 y a nosotros, desde luego, nos ha favorecido mucho como organismos intermedios que de alguna forma canalizaban y concentraban la demanda, entre otros temas, tecnológica por parte de las empresas. Y también empezamos a hablar de investigación en áreas científico-tecnológicas emergentes, que comentaba antes, lo que eran la nano, bio, micro, etcétera, que tuvo su realidad al final de este periodo y al final del siguiente. Ya una vez que estaba de alguna forma las bases y las relaciones más o menos bien encauzadas a nivel de demanda y oferta, desde luego había otra clave principal, era la política de orientación a resultados, es decir, la investigación no en sí misma, sino que la investigación, como cualquier parámetro de otra empresa, si no va orientada a resultados y genera facturación y genera empleo, pues desde luego no creemos que está contribuyendo a nada en absoluto en este país. Con lo cual, estamos hablando ya de que los proyectos que se ponían en marcha, desde luego tenían que tener un resultado tangible para que realmente fueran buenos proyectos. Perdón. Avanzamos también... ¿Dónde me he ido? Avanzamos también, como he dicho antes, en el ámbito de la diversificación, hecho fuerte orientación al mercado. Ya empezamos a hablar también, en la época anterior, de una economía intensiva en conocimiento. En aquella época, bueno, ya unos años antes, posiblemente a mitad de este periodo, ya se empezaba a hablar y de forma más fuerte de la amenaza china, competencia en costes, etcétera. Y ya pues dijimos, bueno, que por supuesto Euskadi no podía pasar a ser una economía de servicios, pero sí, desde luego, que tenía que ser una economía industrial, pero basada en el conocimiento, no competir con armas con las cuales posiblemente lo teníamos todo perdido, sino que había que competir en términos de conocimiento y, por supuesto, con aquellos países y regiones que estaban tan avanzados o más que nosotros. Y, por supuesto, con criterios de sostenibilidad, intentando avanzar también en criterios de excelencia. Bien, como os he dicho antes, todo aquello que se empezó de forma embrionaria en el año 80, pues actualmente no, está desfasado porque hay algunos más, lo conforman pues todo este tipo de organismos, etcétera, que componen la red vasca de ciencia, tecnología e innovación, que no voy a entrar en detalle, por supuesto, pero simplemente por decir, en este bloque de aquí están básicamente las plataformas tecnológicas. Hay una gran corporación que es Tecnalia y una gran alianza tecnológica que es IK4, que cada una de ellas agrupa a varios centros tecnológicos. Bueno, Tecnalia los integra y en IK4 están bajo término de alianza. Están, por otro lado, las unidades de I+D empresariales. Es decir, cuando he hablado al principio de que en los momentos iniciales se quería generar esa demanda y apoyar esas unidades de I+D en las empresas, poco a poco se ha ido transformando en unidades de I+D empresariales. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa tiene un colectivo de gente, varias personas trabajando en ese campo del I+D, lo que se ha hecho ha sido sacar eso fuera de la estructura empresarial y crear una unidad que da servicio y que de alguna forma tiene vida en sí misma, y su objetivo fundamental es dar servicio desde el ámbito tecnológico a las empresas. Todo esto se ha ido conformando con el tiempo y la mayor parte de ellas están, por supuesto, creadas y al servicio de grupos empresariales industriales. Luego hay un montón de organismos intermedios de innovación también, que no voy a entrar en detalle. Y luego, como infraestructura de soporte, pues hablamos de los 4 parques tecnológicos, los cuales estamos, y los 5 o 6, bueno, depende cómo se considere, centros de empresas de innovación, Business Innovation Centers, que también de alguna forma favorecen el emprendimiento, etcétera, que tampoco voy a entrar en detalle. Además, por supuesto, de la parte de organismos, al igual que los centros, pero en el ámbito de la cooperación, los centros de investigación cooperativos, los CICs, en el ámbito de las biociencias, de la fabricación, etcétera. La parte también de la universidad, o sea, los centros, pero que no están en el ámbito industrial, y por supuesto también las universidades, más otro tipo de entidades. Es decir, todo esto se ha ido conformando con el tiempo y actualmente es lo que da servicio y da valor a todo lo que se realiza en el ámbito de la I+D en Euskadi. Bien, y ahora quiero dar algún dato. Antes, cuando he dicho
ha dicho Borja cuál es el papel de la administración. Yo, como he dicho, ha sido lo de crear esos espacios, esos entornos, esas redes, el generar, pues hacer de casamenteros, o sea, el hacer que todo fluya más o menos bien, pero por supuesto también en aportar fondos vía programas para aquellos proyectos que realmente encajaran con lo que se quería o con lo que se pretendía apoyar. Y voy a dar 4 datos, y aquí sí que no voy a entrar en detalle, porque yo creo que lo importante son los datos absolutos, simplemente por la magnitud, no por otra cosa. Y he cogido periodos, no por supuesto desde el año 80, porque sería sumar peras con manzanas y que fueran más o menos homogéneos y más o menos cercanos en el tiempo. Desde el 2005 hasta el 2013, es decir, un periodo de 9 años, y hablo exclusivamente de los programas que apoyan la I+D, o sea, la innovación tecnológica. No hablo ni de TICs ni de innovación tecnológica, que eso lo cuento luego. Hemos recibido casi 12.000 proyectos en 9 años. Unos individuales, otros en cooperación, etcétera, pero proyectos empresariales. Además, ha habido más de 3.200 proyectos generados en los propios centros tecnológicos, corporaciones tecnológicas, etcétera, en este periodo de 9 años. Y los proyectos aprobados en porcentaje, pues yo diría que andan en torno al 70% más o menos, ¿eh? Simplemente para ver esta foto. Bien, estamos hablando de que el apoyo público en este periodo 2005-2013 vía programas ha sido de 1.268 millones de euros en la parte de empresas y en la parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo cual supone una media de 140 millones de euros al año. Presupuesto presentado por las empresas. Una media de proyectos presentados, importe total, de 675 millones de euros al año. Me parece que el gasto en I+D actual en la parte empresarial anda en torno a 1.070 o 1.000 y poco millones, con lo cual, pues bueno, yo diría que una gran parte de los proyectos, posiblemente en torno al 70%, se están acogiendo a estos programas de ayudas. Y luego un dato que creo que es muy importante: todos los años, y hablo ya de apoyar, no de que se presentan, apoyamos a 1.050 empresas al año con proyectos de I+D, ¿eh? Simplemente por dar esta foto. Antes se ha comentado también, claro, esto se traduce al final todo se traduce en indicadores. El indicador básico en la I+D, por supuesto, que es el gasto en I+D sobre el PIB. Cogiendo el año 1996, porque si cojo el año 1980, pues ahí tenía que poner un cero redondo, empezamos con 1,16 y actualmente estamos en el 2012 con el 2,12%. En la gráfica de arriba se puede ver que esta curva de aquí es la de Euskadi. Bueno, partimos de este nivel. Aquí está puesto el año 99, porque si no el 1,16 estaría anterior. Este es el crecimiento que ha habido. Este es el crecimiento en ese mismo periodo en la Unión Europea, y este es el crecimiento que se ha producido en España, que últimamente la curva más tiene una tendencia un poco descendente. Otro parámetro que ha comentado antes Borja, que también es importante, no es el mismo, pero yo creo que es complementario al que has comentado tú antes, es el de investigadores a tiempo completo sobre el empleo total. Del empleo total que hay en Euskadi, el 11,7% son investigadores. Y partimos de una situación de 5,1% en el año 1996. O sea, en 16 años, pues prácticamente, bueno, duplicar no, se ha más que duplicado porque ha aumentado también la población activa, etcétera. Con lo cual, yo creo que es un parámetro bueno. Los datos absolutos son buenos, pero yo creo que lo que es importante es la tendencia y la evolución que se está produciendo en los últimos años. Bien, eso en cuanto a la parte de I+D, que no quiero entrar más en detalle, salvo por supuesto las preguntas que tengáis luego. Ahora voy a entrar en lo que es el término de discusión, que es la I pequeña. Entonces, con la I pequeña hicimos una serie de pinitos y cosas en los ámbitos de formación, sobre todo a partir de los años finales de los 80 y principios de los 90, apoyando planes estratégicos, apoyando temas de desarrollo directivo, aplicación de técnicas de gestión, etcétera. Y a partir del año 2007, básicamente,
ya empezamos con actuaciones, digamos, como si fuera un plan de choque. Es decir, la I+D la teníamos más o menos orientada, pero la I pequeña la teníamos, yo diría que un poquito descuidada. Entonces, ¿qué hicimos? Pues sacar una serie de actuaciones en varios ámbitos. No voy a entrar tampoco en detalle, pero yo diría que fuimos por tres líneas. Una parte muy importante dedicada a la formación de directivos, tanto de forma presencial, en red, etcétera, que empezamos en el 2007 y que seguimos ahora. Otra que llamamos agendas itinerarios de innovación era que como no había mucho, sobre todo en las pequeñas empresas, pues sacamos un programa en el cual era tan sencillo como que a través de un consultor una empresa hacía su agenda de innovación. ¿Qué quiere decir? Que analizaba internamente y por supuesto externamente lo que había, y a partir de ahí salía un plan de acciones que luego también apoyábamos la puesta en marcha de esas acciones. ¿Qué queríamos provocar? Sobre todo que hubiera una reflexión profunda en las empresas en todos estos ámbitos de la innovación en los cuales pensábamos que había que hacer algo, y sobre todo hablando de las pequeñas. Y además también sacamos un programa, el programa Aldatu, que al igual que ese otro iba contra la base, que era un programa bastante masivo, iba a proyectos de excelencia en el ámbito de la innovación. Es decir, por un lado queríamos hacer ese plan de choque para que afloraran todos esos posibles proyectos de innovación que hubieran las empresas, pero sin olvidar aquellos proyectos que de alguna forma podían ser una referencia para todos aquellos que pudieran hacer algo o que tuvieran intención de hacer algo en ese ámbito. Y bueno, y ahora estamos con una estrategia, pero esto lo que vamos a hacer a partir de futuro lo dejo, a partir del futuro lo dejamos, a partir de ahora lo dejo para el final. Bien, esto, y no entro más en detalle, ¿eh? Bueno, luego hemos tenido programas de apoyo a la competitividad, etcétera, un montón de cosas. A todo esto le hemos dedicado en los últimos 7 años, desde que empezamos, 111 millones de euros. Hemos recibido más de 11.000 proyectos de empresas, y en todos esos temas de formación de directivos, jornadas, etcétera, hemos tenido más de 10.000 personas que han asistido en estos 7 años. Es decir, hemos conseguido, yo creo, bueno, hemos conseguido, no, estamos en el camino todavía, por supuesto, pero creemos que estamos llegando a lo que queremos, que es a que cada vez haya una base mayor de empresas que estén en estos términos. Y bueno, y aquí se acaba simplemente para comentar que sí, se ha hecho mucho, pero que queda todavía muchísimo por hacer. Al final, solo el 17% de las empresas realizó innovación en términos generales en el 2012, llegando al 36% para las empresas de 10 o más empleados. Claro, y si vamos al detalle, pues en la parte tecnológica, aquí sí que se habla de innovación tecnológica, no tecnológica, ¿eh? En la parte tecnológica solo es el 11,6% del total y el 28,6% de empresas de más de 10 empleados. Y en la no tecnológica, pues los datos son menores todavía, un 10% del total y un 11,6% de empresas de más de 10. Y el total, pues el que he comentado antes. Por supuesto, las sumas no cuadran porque hay empresas que hacen de todo, no tecnológica, e innovación de proceso, de producto, etcétera. Lo cual quiere decir que, la verdad es que no sabría deciros si estamos bien o mal en términos comparativos, pero viendo el 36% quiere decir que queda mucho por hacer todavía. Bien, la tercera pata que he comentado antes, la de las TICs, Social e Información, pues también tuvimos varios temas, yo creo que muy importantes allá por los años 80. Aquí sois casi todos muy jóvenes y no os acordaréis. Cuando empezó el programa IMI en el año 80, yo acabé la carrera hace muchos años, no os lo digo, pero en esa época todavía no la había acabado, por supuesto. No había ordenadores. O sea, es que es tan triste como que no existían. Entonces, en aquella época, en los años 81-82, pues se crearon una serie de centros en todo Euskadi en los cuales la gente iba a aprender cómo funcionaba el ordenador. Pero un ordenador no creéis que era lo que es ahora. O sea, una hoja de cálculo, bueno, sumar, restar, multiplicar y dividir, y poco más. Y había, pues no sé si había algún mínimo procesador de textos o alguna poquita cosa. Bueno, pues se llegó no sé a cuántas decenas de miles de personas que tuvieron su primer contacto con el mundo de la informática. Hablo de que no es que no hubiera a nivel de ciudadano, tampoco había a nivel de empresa, ¿eh? Se utilizaban, es que ni las he conocido, las tarjetas perforadas, etcétera, o sea, otra serie de elementos que desde luego no tienen absoluto nada que ver con lo que había ahora. Bueno, y hubo una serie de iniciativas más. Como os decía, ya habíamos empezado antes con los temas de I+D,
La innovación empezamos no tecnológica en el año 2007 y en el año 2000 fue cuando pegamos el salto importante hacia el tema de las TICs. Empezamos, a ver si se ve aquí arriba, con planes específicos en el ámbito de la sociedad de la información, un plan 2000-2006, otro 2010 y ahora está en vigor lo que llamamos la Agenda Digital de Euskadi 2015. Y empezamos con varios temas muy concretos, que no sé si desde fuera sorprenderá, pero yo creo que han tenido su importancia. Luego voy a dar los datos además. Primero empezamos, vamos a ver, para que la gente entre en las TICs tiene que tener un ordenador, con lo cual lo que tenemos que hacer es financiar la compra de ordenadores. Entonces, a nivel de ciudadanos sacamos un programa de choque, luego doy los datos, de financiar una parte del coste de un ordenador que compraba un ciudadano. A partir de ahí dijimos, bueno, pero con un ordenador tampoco se hace nada. Entonces, lo que se crearon fueron centros de formación en todo aquello que pudiera ser de utilidad en ese ámbito. Que eso se llevaba desde otro departamento, pero se generó también. Dijimos, bueno, pues si lo que hemos hecho para el ciudadano está bien, pero vamos a hacer lo mismo para las pequeñas empresas sobre todo. Y sacamos el Microempresa Digitala también para financiar una parte de la adquisición de PCs en microempresas. Hablo de empresas de menos de 10 empleados. Entre medio también dijimos, bueno, pues si la gente tiene ordenadores, también las pequeñas empresas tienen ordenadores, bueno, pues creamos pues los centros Empresas Digitala, que eran jornadas de sensibilización, formación, etcétera, en todo el ámbito de las TICs. Y además dijimos, joder, pues si la gente tiene ordenadores y parece que lo utiliza, van a cursos y saben, pues vamos a sacar algo que certifique los conocimientos que tiene la gente en eso. ¿Para qué? Pues para un tema curricular, para oposiciones, etcétera. Y además también sacamos, tan importante como eso, por supuesto, programas de apoyo a la incorporación de las TICs en las empresas, que empezamos desde el 2002 y seguimos todavía. Además de otras acciones, por ejemplo, que hemos hablado aquí, Implantalaris, que es tan sencillo como para asociaciones, pues me da igual, de carpinteros, de instaladores eléctricos, etcétera, que posiblemente no están tan vinculados o no están tan en el día a día en el ámbito de las TICs. Dijimos, bueno, pues vamos a intentar buscar por ahí qué tipo de aplicaciones pueden ser de aplicación, valga la redundancia, en cada sector concreto. Vamos a crear una bolsa de aplicaciones y luego vamos a patear esos colectivos para decirles qué es lo que pueden tener de utilidad para su negocio. Y en función de cada sector, pues había cosas que se pueden aplicar. Y eso está funcionando también de maravilla. Bueno, más otra serie de temas como, pues no sé, subvencionar que hubiera wifi en ciertos espacios, pues en estaciones de autobuses, palacios de congresos, etcétera. Y bueno, y luego el tema del buzón electrónico Metaposta, que ya es lo último que hemos sacado, pues bueno, que la gente puede tener por recibir. Bueno, es un tema complicadillo de explicar, pero vamos a ver, toda la documentación que se recibe en casa de los Iberdrolas, consorcio de agua, etcétera, estamos tratando de incorporarles al sistema para que eso llegue de forma electrónica a un buzón electrónico personal de cada uno, identidades bancarias, etcétera, y se pueden subir pues también documentos importantes personales, pues la escritura de casa, la póliza de seguro, el testamento para la gente mayor y todas estas cosas. Bien, esto en el ámbito de social e información. Y por dar algún dato, antes os decía, el equipar con ordenadores a los ciudadanos. Pues en año y pico fueron 172.000 ordenadores en una comunidad de 2 millones de habitantes. Certificación de conocimientos en ofimática, internet, etcétera. Más de 500.000 personas examinadas en 10 años, 11 años. Proyectos de empresa, y hablo solo de proyectos, no de temas de formación, etcétera. Más de 46.000 desde que se empezó también, y básicamente de empresas pequeñas. Asistentes a jornadas, seminarios de formación, etcétera, 110.000 personas en más de 5.600 actos que se han hecho. Luego tenemos, se me ha ido a comentar el portal Euskadi Innova, en el cual, pues ahí, digamos que tenemos, es un portal en el que volcamos todo aquello que vamos a hacer de interés en las próximas semanas y tenemos más de 22.000 suscriptores. Y en Twitter, bueno, pues tenemos 4.200 seguidores y esperamos seguir subiendo, que también es importante estar en las redes sociales. Bien, y luego simplemente algún dato que se han comentado antes, cómo están las empresas en cuanto a equipamiento, acceso a Internet, banda ancha, pues estamos bien. Yo diría que estamos muy bien, pero sobre todo lo que quiero es dar importancia a la tendencia que se ha producido para llegar
pues prácticamente a un tope del cual será difícil pasar. Hogares con acceso a Internet, pues también la tendencia ha sido muy importante en los últimos años. No voy a entrar en términos de comparación porque, ya os digo, es solo hablar de la parte de la evolución. Usuarios que han comprado por Internet en los últimos 3 meses, bueno, pues antes era el 18,9 y ahora estamos en el 30,9. Poco a poco la gente se va incorporando también al comercio electrónico. Servicios digitales utilizados por las empresas, pues lo mismo. Es curioso, a mí sí me parece sorprendente que las empresas, por ejemplo, la utilización de las redes sociales está vinculada con temas, digamos, de mucho interés: desarrollar imagen, recibir opiniones, involucración a clientes. Es decir, parece que es más como un servicio y una monitorización de lo que el cliente está pensando del negocio de cada uno. Y las tipologías, bueno, redes sociales, blogs, etcétera. Y otra vez a lo mismo, que son porcentajes que son discretos. Por ejemplo, en el tema de utilización de redes sociales estamos por debajo de España y de Europa, pero esperemos que sigan creciendo. Conclusiones. Y ya con esto termino. Bueno, termino no, porque luego os tengo que hablar un poco de lo que vamos a hacer a futuro en un par de minutos. Ha habido políticas activas en relación con el I+D+I de los años 80 y soportadas en planes específicos con acciones concretas y con objetivos concretos, y que todo eso al final, pues esperemos que se haya traducido o que haya ayudado en algo a la evolución de los indicadores que se han comentado antes. Esos planes, yo diría que han tenido una visión estratégica, o sea, no han sido programas cortoplacistas, sino que todo tenía su sentido. Todo iba orientado a que al final Euskadi y sus empresas estuvieran en una mejor posición competitiva respecto a otras economías. Por supuesto, bajo el prisma que ha comentado antes también Borja, de que un alto potencial de innovación y una alta realidad de innovación contribuye de manera muy importante a aumentar el nivel de competitividad de las empresas. Esperamos haber contribuido a la posición actual de Euskadi y tenemos una serie de actuaciones de presente y futuro. Digo presente porque las estamos ahora acabando y empezando a poner en marcha y que van a marcar un poco las políticas o las actuaciones de los próximos años. ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero, en la parte de innovación estamos hablando de la estrategia de innovación tecnológica. Estamos hablando de la estrategia de especialización inteligente. ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos desarrollando la estrategia RIS3 para Euskadi bajo un aspecto muy básico y que además se marca desde las propias directrices de Europa. No todos nos podemos dedicar a todo, sino que nos tenemos que especializar en aquello que creemos que somos, que somos buenos. Por 2 temas. Primero, por el que he dicho de que no se puede ser bueno en todo, y segundo, porque los recursos hay que priorizar y tienen que ser destinados a aquello en lo que realmente vayan a tener mayor efecto. Con lo cual estamos ya, no os puedo dar nada porque está... Primero, se lleva desde el departamento y no puedo decir nada, y porque se está acabando de cocer y será público dentro de poco, pero se están definiendo una serie de prioridades desde el ámbito de sectores, etcétera, y teniendo en cuenta las capacidades que existen en Euskadi, las tendencias a nivel mundial, la capacidad emprendedora, etcétera, y definir aquello por lo que vamos a apostar en el futuro. Como os digo, se trata de priorizar, no se trata de pegarle a todo, sino dar aquello en lo que realmente tengamos capacidad para poder seguir adelante. La estrategia Innovideac, esto es la I pequeña, la innovación tecnológica. Todo eso que he dicho que estábamos haciendo, actualmente se va a concentrar en una estrategia que le hemos llamado Innovideac, que va a tener 2 programas que se aprobaron la semana pasada en el Consejo de SPRI y que entrarán en vigor en marzo, que yo creo que, como casi todo lo que hemos hecho, ataca dos partes muy importantes. Uno, que es la base, que es inducir a las empresas a que vayan hacia un modelo o una actuación en términos de gestión avanzada, y otro, el de apoyar proyectos ya de empresas referentes en este ámbito. Como he dicho antes, primero, no un plan de choque, sino poco a poco ir sembrando en las empresas pequeñas, sin olvidar que tiene que haber proyectos de referencia para que se puedan mirar las empresas y poder actuar en base a lo que otros han hecho con éxito. Y la Agenda Digital de Euskadi, bueno, tiene vigencia hasta el 2015 y ahora estamos realizando un análisis de todo lo que se ha hecho. Estamos analizando la Agenda Digital de Europa. Hemos sacado un programa también aprobado el viernes pasado y estamos en disposición. Bueno, primero hemos ampliado el ámbito de las TICs a las TX, incorporando la electrónica, y estamos ahora pues pensando en pocas semanas sacar un par de actuaciones más dirigidas a las empresas, además de las que ya tenemos. Bueno, y esto os cuento. Eskerrik asko.